Bueno, lo bueno de esto es que si quisiera mentir no podría, porque esa tesis existe ahí y se puede consultar públicamente. Y el libro es casi idéntico a la tesis, ¿no? Es decir, yo soy como muy obsesivo y yo trabajo mucho con cada página. En una época en la que no existían las computadoras, yo hacía 4 o 5 versiones en máquina de escribir. Bueno, primero escribía a mano, después lo pasaba a máquina de escribir, después trabajaba sobre eso y hacía 2 o 3 versiones en máquina de escribir. Que es algo que me gustaría recuperar. No lo hago nada más porque ahora a los hipsters les encantan las máquinas de escribir, pero no he dejado de escribir a mano, ¿no? Y antes de mandarle algo a un editor, lo he revisado muchas veces y es muy raro que un editor me haga una corrección o una sugerencia. Quizá tiene que ver menos con el estado del texto que con que puedo ser un poco insoportable a veces. Quizás eso, no sé. Pero el asunto es que el libro se parece muchísimo. Es decir, casi no tiene cambios con respecto a lo que yo entregué para ser aprobado en el MFA y en El Paso, ¿no? ¿Y el método con contraste para escribir ese libro es un método que seguiste utilizando para tus otros? Es un método que utilicé en las novelas, que es un método que creo que ya no me va a servir en lo siguiente porque he estado tratando de escribir otras cosas y no me ha funcionado, pero ahí me funcionó. Bueno, decir un método quizás sería excesivo, ¿no? Hay algunas cosas que a posteriori he más o menos racionalizado. Pero con ese libro específicamente yo tuve claro algo que sí me sirvió para los siguientes libros, que fue que había ciertas palabras que yo no podía mencionar en el libro, justamente porque el libro se trataba de esas palabras, pero que se trataba de algo más que esas palabras, que esas palabras eran las que se utilizaban desde el poder o desde los medios, pero que de lo que yo estaba hablando era algo que no se podía contener en esto, y que a veces estas palabras funcionan como coartadas para no explicar algo en su complejidad. Y por eso es que yo digo que este no es un libro sobre el narcotráfico. Aunque aparezcan narcotraficantes y aparezcan drogadictos y aparezca gente muerta por el narcotráfico, yo estaba hablando de algo que iba más allá de esto. Y para mí ese es un libro sobre la relación entre el arte y el poder. Y ese poder tiene que ver con el mundo del narco. Y ese arte tiene que ver con el arte que los cantantes le hacen a los capos. Pero no se limita a eso, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo, este no es un libro sobre los narcocorridos, ni sobre los corridos, ni sobre el narco, sino sobre algo que los narcos y los corridistas expresan en cierto extremo, pero que ni ellos se inventaron ni son la única manera en la que este tema se expresa. Yo, de hecho, diría que además es un tema en el que yo había pensado desde mucho antes. Casi diría desde que yo estaba estudiando ciencias políticas y que estaba pensando también la relación del Estado mexicano con los intelectuales, ¿no? Que ha sido en algunas épocas una relación fructífera, en algunas épocas una relación directamente de explotación, ¿no? Y a mí me interesaba mucho porque además pensaba en esta idea de cómo puedes, y tal vez todavía era una idea un poco adolescente, cómo elaboras tu propia voz, las influencias de los talleres, las influencias de la tradición, las influencias de la escuela, cómo elaboras tu propia voz a pesar de los editores. Cuando tú quieres poner algo te dicen, no, esto debe ser escrito de tal manera, ¿no? Cómo elaboras tu propia voz a pesar de los patrocinadores. Estoy pensando en el Estado, pero no nada más el Estado, ¿no? Es decir, ustedes tal vez hayan escuchado, y si no, lo tendrían que escuchar esta misma noche, el discurso de Ursula K. Le Guin, cuando le dan este Lifetime Achievement, y donde ella habla de la tremenda
presión e influencia de las grandes corporaciones sobre los editores, ¿no? Y está específicamente, aunque no lo mencioné por el nombre, hablando de Amazon, ¿no? Entonces este era un tema muy importante para mí y la manera de expresarlo tenía que ver con un poder muy preciso, muy concreto, con el que yo convivía ahí, que era el de los narcos. Pero yo no pretendía nunca ser un reflejo sobre eso. Entonces, para volver a la pregunta, sí, ahí aprendí que era importante hacerse listas de palabras que uno tenía que esquivar y que es una manera de jugar con los silencios, y listas de palabras con las que uno quiere jugar por cualquier razón, porque suenan bonito, porque no sabes lo que significan y quieres averiguar lo que significan, porque te remiten a algo, no sé. Entonces, esta idea de las listas que sí, las listas que no, es algo que a mí me divierte mucho y que sí lo he utilizado en otros libros, ¿no?